constante en el pensamiento del fujimorismo. Y estoy hablando naturalmente de nuestra adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en general al Pacto de San José. Se viene discutiendo mucho sobre eso. Se ha planteado en varias oportunidades. El expresidente Fujimori tomó posición a favor de eso en algún momento. Y esto en algunos casos está asociado a la introducción de la pena de muerte, que no nos está permitido por el Pacto de San José, y en otros casos por decisiones de la Corte que algunos consideran lesiva contra nuestra soberanía y fuera de lugar. Yo quisiera conocer su opinión general, no sobre el caso específico que estamos viviendo ahora, que es una exhortación de la Corte, un requerimiento en realidad de la Corte respecto de consecuencias para las víctimas de los casos La Cantuta y también Barros Altos, que usted conoce de cerca, era una figura importante en el fujimorismo cuando tuvieron lugar estas denuncias y estos hechos. De manera que, ¿qué piensa usted en general sobre la conveniencia o no de que nuestro país siga formando parte del sistema interamericano de derechos humanos? En primer lugar, Fernando, pertenecer al sistema interamericano de derechos humanos es distinto a reconocer a la competencia contenciosa de la Corte y la Comisión, que son facultativos. Hay países que jamás han reconocido esa competencia y son suscribientes o parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá y muchos otros países muchos se han retirado. Hay otros que han hecho reservas, observaciones. ¿Cuáles retirados? Recuerden, ¿no? Hay varios, Trinidad y Tobago, Venezuela, varios. Nicaragua, ahí, El Salvador creo de la que también. No queremos formar parte, ¿no? Junto a Nicaragua. No, El Salvador también, ¿no? Bueno, pero Nicaragua y Venezuela son los paraísos de la izquierda en el Perú y del caviaraje en el Perú. Lo que yo veo es que son los paraísos de los que no quieren que hayan observaciones sobre su violación de derechos humanos. No es cierto, no es cierto, porque en realidad ahí yo creo que lo que está enquistado en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana más bien es favorable a Venezuela y a Nicaragua. En el caso de Venezuela, por ejemplo, es porque ellos decían que la sede no puede estar de la comisión en Washington, que Estados Unidos no reconoce la comisión, y tampoco estar en Costa Rica todo el tiempo de la Corte, ¿no? Entonces habían unas discrepancias ahí. Pero bueno, lo más importante es lo siguiente. El año 99, luego de una sentencia infame que la Corte hizo en el caso de los emeritistas chilenos, de los emeritistas chilenos. Porque el tema de la pena de muerte, Fernando, es un tema bien interesante jurídicamente. Hay posiciones muy interesantes respecto a que el Perú sí podría aprobar la pena de muerte porque no estaba en su constitución, tenía una fórmula mucho más abierta, ¿no? Y entonces acotar la pena de muerte para casos gravísimos era más progresista o más protector que lo que había en el momento que se firmó la Convención Americana, que era una fórmula de pena de muerte que según los delitos que establezca la ley, ¿no? Ni siquiera la propia Constitución. Entonces, ese es un debate bien interesante jurídicamente, pero creo que lo más importante es el cómo la Comisión y la Corte están capturados por una ideología. Y entonces el año 99... ¿Está usted seguro de lo que dice? Totalmente. ¿O es opinión política No, totalmente. Porque, por ejemplo, ¿cómo es así se ha elegido entonces a un juez como Alberto Borea? Que más bien esos son ciertos, como se dice, una primavera no hace verano. Yo le tengo mucho aprecio y pienso muy distinto que Alberto Borea, y yo estoy esperando que sus ponencias sean sustanciosas, porque es una persona con un prestigio intelectual enorme que no se va a dejar llevar por esto. Pero una golondrina no hace verano, son Fernando. Varios que... Entonces, la mayoría son personas que están en la onda que llamamos el progresismo, ¿no? Entonces, el año 99, el presidente Fujimori, cuando el Perú recibió una infame sentencia en favor de los emeritistas chilenos, ¿no? El presidente dijo un momentito. Y formalizaron el año 99 la decisión soberana de retirar el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte y de la Comisión, que son facultativos. El tratado no se denuncia. No. El tratado no. Una cosa es el tratado. La competencia. Exacto, que son facultativas, o sea, firmar la Convención Americana o ser parte de la Convención Americana no nos hace necesariamente sujetos a la competencia contenciosa, ¿no? Se necesita un acto
específico para eso, ¿no? Y entonces el presidente Fujimori, el gobierno del presidente Fujimori formalizó el retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa. Y fue objeto esa decisión soberana. ¿Qué mes fue eso tomada? fue, creo que mayo del año 99, me parece. O sea, tenía tiempo todavía. No, sí. Y resulta que hay, de acuerdo a la propia convención, hay un plazo de un año, ¿no? Sí. Donde se siguen, ya. Pero, ¿qué le contestó la Corte? Atrevidamente le dijo, oiga, usted no nos puede retirar la competencia contenciosa, el reconocimiento. Sálgase de la Convención Americana. Le dijo así, atrevida e irrespetuosamente. Lo cierto es que a fines del año 2000, cuando viene el señor Paniagua y siendo presidente del Consejo de Ministros, ¿Y cómo reaccionó Fujimori cuando dice usted que le dijeron esto? Porque Paniagua vino mucho después, era parte, era esperable, era un irrespeto, y esa misma burocracia internacional enquistada en la Corte se estaba protegiendo a sí misma, ¿no? Negándole a un país, así como... ¿Cómo protegiéndose a sí misma? ¿Acaso tenían algo que ocultar ellos? Por supuesto. Es que no. Yo creo que podrían ser considerados en algunos casos, si se analizan los casos en los que han fallado y falta de independencia en favor del terrorismo. ¿Qué pasa? Entonces vino el gobierno del señor Paniagua y del señor Pérez de Cuéllar, y lo primero que hicieron es retirar ese retiro, valga la redundancia, del reconocimiento de la competencia contenciosa. Y nos volvieron a meter el año 2001, inicios del 2001, nos volvieron a meter con las consecuencias que ya sabemos y con todos los casos estos que se plantearon, el caso Wilke, el caso Barrios Altos, La Cantuta, todo eso que se plantearon durante la gestión del señor Toledo, y donde el Perú no se defendió, incluso se allanó. O sea, los casos que hemos sido condenados así durante el gobierno del señor Toledo ha sido porque el Estado no ha sido defendido. Y entonces centenares de miles de dólares se han pagado a supuestas víctimas. Ahora, yo le digo, Fernando, víctimas? Sí, supuestas víctimas del Estado. Supuestas víctimas del Estado. Históricamente cometió un error. Por negar que habían habido víctimas. No, yo nunca he negado que había. Sí, sugirió en algún momento que quizás eran personas que se habían hecho daños a sí mismas. Mentira. Y yo he retado a todo el mundo a que encuentre el registro. Y ya una periodista destacadísima como Rosana Cueva ha admitido que no existe ninguna prueba. Yo lo que dije es... visto la experiencia de terroristas como por ejemplo la misma señora Iparraguirre y otros que entraban a la clandestinidad como miembros de Sendero Luminoso y no le decían nada a su familia, si estas personas están vinculadas a Sendero Luminoso, no es que ellos se hubieran autosecuestrado, sino pueden haber entrado voluntariamente a la clandestinidad. En todo caso, esa es una de las muchas aristas que hay que investigar. ¿Ya? Pero darlos por desaparecidos como víctimas, como luego se comprobó, que habían sido verdaderamente capturados, asesinados, pero ese infundio que se hizo contra mí, ese infundio que se hizo contra mí, introdujo la hipótesis de jamás que del autosecuestro, no, simplemente de que hayan entrado en la clandestinidad. Igual fue con el caso de Leonora Rosa. Yo lo único que dije, no que se haya autotorturado ella, dije, miren, si yo tengo una herida, ¿ya? No basta que yo tenga una herida y exhiba una herida, que ella exhibía lesiones. Tengo que probar quién es el que me las ha hecho. Yo no puedo dar por supuesto que porque yo tengo una herida, una lesión, la ha hecho Fernando, la ha hecho el señor Ricardo, etcétera. No, hay que probar. Siempre ha sido esa mi actitud, porque siempre he sido educada. No tiene nada, ninguna autocrítica de excesos verbales muchas autocríticas. Quizá la autocrítica es no haber insistido más, como ahora sí lo insisto, en explicar mejor y evitar y cerrar todas esas posibilidades de que sea yo distorsionada en mi pensamiento. Pero usted porque distorsionar el pensamiento de las personas es una agresión y es un acoso, es una injusticia. Por eso que le invitamos para que se explique claramente. Gracias. Ahora, yo es primera vez que la oigo hablar sobre eso, pero es probable que haya hablado muchas otras oportunidades. Ahora, ¿no siente usted que quizá debió enfatizar más su solidaridad con las víctimas? En vez de poner en duda y sugerir que había otras hipótesis. Yo no he puesto en duda, no. Sí, para algunas de ellas no. Que había pasado la clandestinidad. Quiero decirle, sí, porque la señora Iparraguirre, por ejemplo, se desapareció de su familia. Víctimas y muchos senderistas
se desaparecían de sus familias, sí, ¿no? Entonces, yo quiero decirle algo, Fernando. He sido criada en un ambiente cristiano, católico, mariano, en el que a mí me enseñaron, y lo tengo muy claro y se lo he transmitido a mi hija, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y entonces yo no puedo presuponer la culpabilidad de nadie, porque tampoco quiero que se presuma la culpabilidad mía. Yo no trato de culpables sin pruebas, no. Yo soy muy clara y como abogada además tengo esa perspectiva adicional. Hay que demostrar la culpabilidad de las personas. La presunción de inocencia es un valor. Pero hace un momentito hablaba sobre los jueces de la CIDH. No, sí, pero es que hay que mirando. Pero es que hay que mirar, pero es que hay que mirar sus sentencias. A ver, ¿puede una persona en su recto juicio decirle a un Estado, señores del Poder Ejecutivo, no promulguen una ley que ha dado otro poder del Estado, el Poder Legislativo en el Perú? Bueno, ¿alguien puede en su sano juicio? No, pues eso es deshonesto, eso es inmoral. No, eso es lo que ha dicho. Eso es lo que ha dicho. Eso es lo que ha dicho. Escucha lo que le quiero decir. A ver. Lo que yo he leído de la Corte es que se pronuncia en el marco del seguimiento del proceso de la Cantuta. Que quieren hacer ese proceso, ese seguimiento, Fernando. Procedimentalmente es el caso. Es que ese es un abuso porque quieren hacerlo eterno, estirarlo. Esa sentencia ya se ejecutó. Sea verdad o no lo que dice. Es que esa sentencia ya se ejecutó. Pero no se han acabado los reclamos de las víctimas. Tienen que supervisar. Y es en el marco de las situaciones de las víctimas que se dice que va a pasar con si aprueban esta ley. Ese es el disfraz. Ese es el disfraz abusivo. Pretenden que no hay ningún caso. Era una abogada purista en los muchos años y ahora pasa al ataque. Fernando, yo pregunto a cualquier abogado en el Perú, ¿hay un caso que pueda ser eterno y que ya se ejecutó, se cumplió una decisión judicial y todas las víctimas? A todas se les han resarcido y encima en demasía, porque por ejemplo en el caso Wilca se les ha resarcido con dinero. Primero la señora aceptó de que había sido asesinado por Sendero Luminoso. Sendero Luminoso reivindicó el asesinato del señor Wilca y después aparecieron como víctimas. Bueno, ¿por qué? Porque había detrás jugoso dinero. Bueno, en todo caso, entonces volvamos. A ver, nos volvieron a poner bajo la competencia contenciosa de la Corte y de la Comisión, que además si analizan, hay gente que ha hecho un análisis muy, muy enjundioso, muy claro sobre cómo juegan en pared la Comisión y la Corte. El 95% de los casos que la Comisión plantea ante la Corte son resueltos tal como la Comisión quiere en la Corte. Yo planteé el año 2002 una denuncia a la Comisión Interamericana en vísperas de ser indebidamente suspendida en mis funciones como congresista. ¿Usted cree que me han respondido algo siquiera? Incluso he viajado allá, me he entrevistado con el secretario general de la comisión. ¿Y qué le he dicho? Yo soy un ser humano. A mí me han acusado de un delito común. Me han suspendido de supuesta receptación, ¿no? Sí. Sin ninguna prueba. Al final, después de 3 años y medio de juicio, a nivel de la Corte Suprema, conseguí 2 sentencias, una de 3 magistrados supremos y otra de 5 magistrados supremos, por unanimidad reconociendo mi inocencia. ¿Usted cree que me han contestado, Fernando, en cuántos años? Estuvo físicamente presente. Los fujimoristas no somos seres humanos para esta gente, pues. Tampoco se victimice tanto, señora Marta Chávez. Es que es así. Bueno, y entonces no tengo derecho a pensar de que no tenemos por qué seguir sujetos a estas personas. ¿Qué hubiera pasado con la candidatura de Alan García el año 2001 si no hubiera habido Corte Interamericana, estando inhabilitado por el Congreso? Sí. Bueno, yo no creo se hubiera que, podido presentar. Yo creo que no ante la Corte para que un derecho de él sea reconocido. Sí. ¿Y le reconocieron el derecho? Sí, por cierto. Claro. Justamente gracias a eso que se pudo presentar. Afortunado él. Pero muchísimos peruanos presentan querellas laborales y de pensiones. Sí. Y sufren 15 años, 20 años. Obtienen. Y 15 años, 20 años para que les digan tal cosa. Pero además, para que les paguen pensiones, reitero, una golondrina no hace verano. Y dejémoslos pues a ellos entonces para ese tipo de reclamos de carácter laboral. Pero un murciélago no hace la noche tampoco. No es porque han habido fallos equivocados que la Corte deba ser en sí misma descalificada. Así como la golondrina no hace verano, un murciélago no hace la noche. Pero por principio tampoco, Fernando, se puede pensar que un país no es soberano
y que no tiene derecho a retirar la competencia contenciosa, sí tiene derecho, que es facultativa. Pero no sobre procedimientos en curso. ¿Eh? Usted sabe que eso queda pendiente. Por eso hay un año. Bueno, es un año. Muy bien. Sí. Veamos entonces otro tema que me interesa. Hemos ya comprendido su punto de vista, que no nos sorprende, porque en eso ustedes son permanentes desde los años 90. Ya recordó al presidente Fujimori pronunciándose sobre eso. El tema fiscal y las fricciones con la Junta Nacional de Justicia, presidida por el señor Gino Ríos, que había ocultado que tenía una condena sobre violencia familiar. ¿Cómo reacciona la abogada, que es usted, que hace un esfuerzo de no responder con sesgos? Sí, yo pienso que una condena es una condena sobre un delito, ¿no? En ese caso todavía no era considerado delito una violencia psicológica, ¿no? Debió haberla presentado, sí, pero que digan que era delito, pues el derecho va avanzando y hay cosas que en su momento son infracciones y luego recién se convierten en delito. No por el hecho que él sea responsable de una infracción, ya lo pueden considerar condenado por un delito. Pero es condena, ¿no? Una cosa condena es una cosa a un tema delictivo. Eso lo han dicho los especialistas en penal. Yo no soy especialista en penal, pero lo cierto que hemos visto sobre ella es que es una sentencia. No, es una sentencia, pero hay sentencias de distinto tipo, ¿no? Hay sentencias que son condenatorias por delito, hay sentencias que son condenatorias por una infracción administrativa, hay sentencias que pueden ser. En todo caso, omitió señalar eso cuando candidateó. Y ninguno de las personas sí lo conocían, porque sí le preguntaron. Yo creo que de lo que he estado escuchando en los debates, sí le preguntaron, ¿no? Pero el tema, creo que lo más importante es lo que anunciaba Fernando temprano, ¿no? De lo que ha sucedido temprano, y es el hecho de este frustrado intento de librarse de la señora Benavides, que tampoco no es que yo sea fan de ella, no necesita tenerme como fan tampoco de ella. ¿Por qué no es fan de ella? Porque me parece que es parte de todo un sistema que está venido a menos, ¿no? El hecho de que no estén todos los fiscales supremos titulares que deben estar, el hecho de que ella haya sido elegida recién, fiscal de la Nación recién al año de haber llegado a ser fiscal supremo, eso demuestra pues, que una debilidad, ¿no? Le faltaba cuánto de trayectoria como supremo, me parece. Pero esta pretensión de que la manden como si fuera a Siberia, el Jurado Nacional de Elecciones, es demostrativo. No. También lo habían mandado como Siberia al señor Salas Arena. No lo querían. Esa era la información y lo he dicho más de una vez. No lo querían en la Corte Suprema y lo mandan como a congelarse al Jurado Nacional de Elecciones. Y por eso es que tenemos un sistema electoral también a nivel de la alta magistratura. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es que hay una decadencia tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía? Porque usted que ha estudiado Derecho en los años 70. Sí, ¿qué piensa ahora sobre la formación de los estudiantes de Derecho? Es eso también. Hay varios vicios que contribuyen a ese deterioro, me parece. En primer lugar, creo que la falta de atractivo lo hemos conversado muchas veces con mis maestros, ¿no? ¿Por qué la mejor gente no va al Poder Judicial y no va al Ministerio Público? Porque los incentivos parece que no son los mejores. Ganan más de 40.000 soles. Ahora. Pero además no es cuestión de cuánto ganan tampoco, ¿no? Sino todo el conglomerado y el conjunto de temas. Y un tema importante que me lo hizo ver un ciudadano arequipeño es, doctora, deberían prohibir que se utilice la necesidad de realizar estudios y obtener grados de maestría, doctorados, como parte de los puntajes para ascender en la carrera judicial y en el Ministerio Público. Porque dejan sus despachos acumulando procesos. Para hacer posgrados, hacen posgrados, ¿no? Así es. Y tesis que luego no aparecen nunca. Así es. Lo que debería hacerse es que quizás les den, yo no sé si remuneradamente, pero su año sabático, ¿no? Y se dediquen a estudiar. Así es, una buena idea. Eso es una parte de eso, ¿no? Pero son muchas las razones. Corre y tenemos otros temas más políticos y menos institucionales judiciales, aunque usted politiza todo, hay que reconocerlo. El tema del Congreso. ¿Cómo lo ve usted? Usted ha sido presidenta del Congreso. Soy asesora. Es asesora, está limitada. Su, digamos, sentido crítico tiene límites, ¿no? Pero, en fin, de todas maneras, pasa lo mismo que usted dice que está pasando con el sistema judicial. Hay una percepción clara de que no está a la altura. Que me faltó decir algo. Es que los ciudadanos mismos no están a la altura.
porque los que eligen, sobre todo, los que eligen a los congresistas que están en el Congreso, porque tenemos un sistema de voto de lista abierta con voto preferencial, los que están ahí llegan elegidos por los votos. Y salvando las infracciones, irregularidades que puedan haber, los acomodos que puedan haber en los procesos electorales, es lo que la población ha elegido. Entonces, yo ahora, por ejemplo, muchos se quejan de la señora Dina Boluarte y se olvidan que ellos votaron por la fórmula Castillo-Boluarte. Entonces, a veces la gente tiene mala memoria o no entiende la importancia tan enorme de su voto. Entonces, nos falta cultura cívica, cultura ciudadana, Fernando. Pero piense usted información. En los electores que votaron por Alberto Fujimori en el año 90, porque estaba respaldado por el APRI y la izquierda. No. Estaba respaldado por su vida. El ingeniero Fujimori es el primer alumno del colegio, primer alumno de la universidad, el rector de la universidad agraria, el mejor profesor de matemáticas de toda la historia de la universidad agraria, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. No era un señor Castillo, pues. Comencemos por ahí. Lejos de mí creer que un rector universitario. Entonces, los que votaron por el presidente Fujimori entendieron su de matemáticas en Francia y de posgrado de agronomía en Estados Unidos. O sea, entendieron su postura de un presidente como tú. Una persona... pero hizo candidatura contra la derecha unida encarnada en Mario Vargas Llosa, junto al APRA y a la izquierda. La prueba es que tuvo 3 ministros de izquierda en el año 90, claro, Chávez, ¿se ha olvidado? Por breve tiempo, porque además el presidente Fujimori no era el presidente Fujimori, mucho antes del golpe de Estado. Sánchez Talavera quedó hasta el golpe de Estado. Y la señora Gloria Helfer y Amati León se fueron antes. Antes, así es. O sea que no fue por el golpe de Estado. Sánchez Talavera sí. Pero, bueno, ¿no? Pero lo importante es que también cuál es el mensaje. Pero reconoció que hubo golpe de Estado, ¿eh? No, hubo una... Se descuidó, estaba con la guardia baja y aceptó. No. Sí, ¿cómo se yo dije que había golpe de Estado? Yo les enseño a mis alumnos que sí, fue una medida fuera de la Constitución, pero no contra la Constitución. No cumplió los requisitos de la Constitución vigente en ese momento, pero era una medida que ayudaba a que el Perú salga adelante, a que el Perú que los abogados de Pedro Castillo estén escuchándola, porque está dando argumentos. Es que para ese señor no hay ningún argumento válido. Ese señor es un inepto. Ese señor, incluso para mí, fue elegido con irregularidades. Bueno, o sea que tampoco... No. Bueno, hemos hablado sobre la política de otros. Ahora queremos hablar sobre la política y Marta Chávez. Porque usted es una persona política. Ahora se dice asesor. Todos somos políticos. Pero política activa, con una vocación a participar en elecciones. Eso le digo a mis alumnos, cuando mis alumnos dicen, no, yo no hago política. No, tú haces política cuando vas a votar o cuando dejas de ir a votar y dejas que otros tomen decisión por ti. ¿Cómo piensa hacer política usted entre el año 26 y el año 31? Bueno, yo he planteado al interior de Fuerza Popular, de la que soy militante, como bien lo ha dicho Fernando, he planteado mi voluntad de postular al Senado Nacional, ¿no? Y si el partido decide apoyarme, si gano las elecciones internas, los mecanismos legales internos, tendré a finales del año tendremos ya la certeza de si soy o no soy candidata. Pero mi voluntad es al Senado Nacional. Al Senado Nacional. ¿Por qué al Senado? Al Senado porque creo que más se adecua a mi experiencia, a mi momento vital también, ¿no? Porque en Cámara de Diputados es mucho más trabajo, así de momento, peleón. Sí. Pero a usted le gustan los pleitos. No, me encanta. Yo soy debatidora. No es que me gusten los pleitos. A mí no me gusta pelear. No, pero sí debato. No me quedo callada, eso sí. No me quedo. Mi padre me enseñó clarísimo que hay que dar su opinión y no permitir que nadie le cierre la boca a uno. En eso ha sido una hija ejemplar, sin duda. Sí. Mi padre lo era igual. Una cosa, cuando dice que quiere ser candidata a senadora, significa que no quiere estar en la plancha presidencial. No, esa no es una decisión que haya planteado, pero podría ser, porque ahora el candidato a presidente y los candidatos a vicepresidente, como siempre, pueden ser también candidatos al Senado, ¿no? Pero presumimos que si Keiko Fujimori quiere ser candidata a presidenta, será candidata a presidenta, ¿no? No, yo desearía, para mí es mi primera candidata
dentro del Fujimorismo, Keiko Fujimori, porque ojalá que lo sea. ¿Usted que tiene posibilidades de ganar y tener mejor resultado que la vez siempre, todos los candidatos se presentan con posibilidades de ganar, pero además hay algo objetivo, que es el partido que más solidez tiene a nivel nacional, ¿no? Y si Keiko no quisiera ser candidata, Ajá. ¿usted se sacrificaría? No, no hablemos de sacrificio. Yo el año 2006 fui candidata de emergencia del Fujimorismo. Dicho sea de paso, Keiko Fujimori era candidata al Congreso y le faltaba edad para ser candidata presidencial, porque si no yo hubiera votado porque ella sea la representante, porque además se quedó demostrado que Keiko capta más votos que yo. Yo puedo tener, diríamos, más antigüedad, mayor recorrido dentro del fujimorismo y la política, pero hay una cosa que yo pienso, Fernando, que el contacto con la gente en la política es algo casi mágico. Sin duda. Sí. Sin duda. Bueno, sí. Terminemos con la magia. Sí. Entonces, nuestra larga conversación. Gracias. Espero que se repita. Viene la campaña. Gracias, y nos interesará conocer su punto de vista Gracias. jurídico y político. Gracias, Marta Chávez, encantada. expresidenta del Congreso y miembro de Fuerza Popular, actual asesora del Congreso. Muchas gracias por estar con nosotros.